Nuestro programa Tus años cuentan, primera sintonía nocturna en nuestro país a través de Cooperativa, es presentado por el Instituto de Previsión Social IPS, que nos recuerda informarnos sobre los servicios y beneficios que ofrece a través de sus redes sucursales, como llamando al teléfono 600-440-0040 o en www.ips.gov.cl. Lo adelantamos al inicio del programa, cada vez somos más quienes superamos los 65 años y podemos seguir siendo un aporte significativo. De hecho, se proyecta para el año 2050 van a ser más de 4,5 millones o casi 5 millones de adultos mayores en nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre el envejecimiento activo y qué tan preparadas están nuestras ciudades para este cambio de la población. Nos acompañan dos expertos, Cristóbal Tello, subdirector de proyectos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que nos trae un estudio recién salido del horno, digamos, que se llama Adultos Mayores, un activo para Chile. Cristóbal, buenas noches. Buenas noches, Julio, gracias por la invitación. También nos acompaña Luis Eduardo Bresciani, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y académico de la Universidad Católica. Luis Eduardo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, voy a partir por Cristóbal, ¿me permite, Luis? Por supuesto. Tenemos una población adulta, Cristóbal, adulta mayor, que está viviendo más, que tiene mejor salud. ¿Cómo podemos sacarle provecho a esta población adulta? Y me gustaría agregar también cuáles son las principales razones que tienen los adultos mayores para seguir trabajando y pertenecer al denominado grupo de los trabajadores senior. Te hice dos preguntas en una, ¿no? Bueno, primero es una muy buena noticia, creo, para Chile el que tengamos más adultos mayores que están más activos, que son independientes, que son autónomos. Hasta hace algún tiempo atrás se consideraba la vejez, el jubilarse casi como el término de la vida, y hoy día está lejos de ser de eso. Es el principio de una nueva etapa, una etapa que es bastante larga. Las personas cuando se jubilan, un hombre cuando se jubila a los 65 años tiene una expectativa de vida de hasta por lo menos 85 años, una mujer cuando se jubila a los 60 años tiene una expectativa de vida hasta los 90 años, o sea, queda un largo trecho en que están todavía con muchas ganas de hacer cosas. En eso el empleo, por supuesto, una fuente de ingresos y varias encuestas muestran que un tercio de los adultos mayores de 60 años sigue trabajando, principalmente lo hace por necesidad económica, pero cuando se les pregunta si trabajarían igual, aunque no lo necesitaran, un 65% dice que sí. O sea, el trabajo también es un medio de realización personal y por eso es tan importante que una sociedad los acoja y los incluya. Ahora, Luis Eduardo, ¿cuál es el rol que podría jugar una ciudad inclusiva con nuestros adultos mayores? Los adultos mayores, como dijo Cristóbal, cada día son más importantes en nuestra ciudad. Están activos, están siendo una proporción importante de la población. Las cifras dicen incluso que en las próximas décadas los mayores de 85, que son además los que requieren cierta infraestructura. Siempre se habla que va a haber como una cuarta edad. Sí. Actualmente se habla de la tercera edad. Va a haber como una cuarta. Ya es. De hecho, ya es. Y los datos dicen que los mayores de 85 van a triplicarse, a más de los mayores de 60 que van a lograr una población, pero los mayores de 60 siguen todos activos y trabajando. O sea, tampoco son como los abuelitos que le llamaba uno antes. Pero lo importante es que, como se mantienen activos, pero como quieren seguir formando parte de la sociedad, si la ciudad no es capaz de tener barrios inclusivos donde adultos mayores puedan convivir con otros, con grupos sociales, buenos espacios públicos para mantenerse activos, buenos parques, veredas, transporte público accesible, claramente su calidad de vida se ve afectado seriamente. Y por eso una ciudad no solamente debe ser buena para la mayoría, sino tiene que ser buena justamente para esos segmentos que requieren más de lo público, especialmente los adultos mayores. Oye, el otro día fuimos con Carol, nuestra periodista, a Icare, que se hizo una reunión, ¿verdad? Y la cantidad de adultos mayores podría formar un partido político y además que sacaría una votación inmensa, ¿no? Estoy hablando, digamos, en el sentido de que hay hartos adultos mayores, más de lo que... Y además los adultos mayores son los que más votan. Y los que, además, son los más comprometidos con la democracia, participan mucho más en sus comunas. Tienes toda la razón. Cristóbal, según el estudio, y volviendo a lo que nos compete esta noche, ¿con qué elementos de la ciudad se manifestaron disconformes los adultos mayores? Bueno, los adultos mayores en general se mueven mucho por la ciudad y eso es algo muy importante. El que un adulto mayor siga saliendo de la casa es tal vez el hito más importante para su salud, para su bienestar. Hay varios estudios que muestran que
El día que el adulto mayor deja de salir porque siente que o que la ciudad es peligrosa o que es difícil transitar por la ciudad o porque su familia no lo deja salir. A mi abuelo me acuerdo perfecto el día que le pusieron candado a la reja y ya no pudo salir. Ese día comienza un deterioro muy grande. Entonces es muy importante que el adulto mayor pueda seguir saliendo. Y que muestran una serie de estudios que se han hecho es que la ciudad no es muy amigable para ellos. Las veredas, una de las principales quejas, el mal estado de las veredas. Los cruces de los semáforos, el tiempo de cruce. Hay mucho adulto mayor que no alcanza a llegar al otro lado porque el tiempo está calculado para una persona promedio, ¿sí? Entonces uno queda a mitad de camino. La falta, por ejemplo, de disponibilidad de baños públicos. El adulto mayor necesita a veces ir con mayor frecuencia al baño durante el día. No existe esa... Hay muy poco, hay grandes zonas de la ciudad que no hay ningún baño, ¿sí? El uso del transporte público. En Santiago hay un subsidio en el metro, pero no en los buses. En el resto del país, en pocas partes hay subsidio al transporte. Y el transporte es caro, y cuando uno vive solo una pensión, el porcentaje del costo del transporte, claro, es un porcentaje muy grande, entonces no alcanza, entonces muchos autos mayores dejan de salir. Ahora, Luis Eduardo, ¿cómo se le puede entregar autonomía al adulto mayor mediante el emplazamiento de las ciudades? ¿Cómo lo harías tú? En parte lo ha hecho Cristóbal, o sea, hay tres cosas fundamentales que el Estado chileno tiene que mejorar su inversión y priorizar. Los adultos mayores son relevantes para la sociedad y por lo tanto el gasto público debiera concentrarse más fuertemente en eso. El primero, lo mencionó Cristóbal, el espacio público es relevante. Invertir en vereda es una cosa tan simple, pero es una de las demandas incluso de toda la ciudadanía. Es cuando uno pone en los rankings qué es lo que más piden los ciudadanos en la ciudad, uno esperaría Transantiago, cosas así, mentira, las veredas. Buenas veredas caminables, seguras e iluminadas, es una demanda que todos quieren, y para los adultos mayores es crítico, porque le permite recorrer la ciudad. Segundo, las viviendas tienen que adaptarse. Los adultos mayores probablemente, muchos se quedan en las viviendas que tienen desde siempre, pero tienen que adaptarse a sus nuevas necesidades. Eso requiere renovar nuevas viviendas para permitir que puedan habilitarse para sus nuevas necesidades. Eso también requiere subsidios por parte del Estado. Y en tercer lugar, lo mencionó Cristóbal, yo creo que el transporte público es fundamental. Los adultos mayores uno no puede pensar, no solamente todos, sino que además, para los adultos mayores, tratar de que todo el mundo siga andando en auto no tiene sentido. Buen transporte público cómodo. O sea, hoy día el transporte público lamentablemente es probablemente una de las barreras más importantes para un adulto mayor para acceder a empleo, para moverse por la ciudad y acceder a servicios. Mira, justamente lo tenía entre las preguntas que le quería hacer a usted en el sentido de cómo se transportan los adultos mayores en nuestro país y aprovechando también de la respuesta de usted, ¿qué nos falta en esta materia? Porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el alto precio del pasaje del Transantiago. Hoy los adultos mayores solo se puede acceder a la tarifa rebajada en el metro, algo que tú decías también y enunciabas antes, Cristóbal. Claro, el Ministerio de Transporte varias veces ha dicho que extender el subsidio a los buses, en el caso de Santiago, o al resto de las regiones, un subsidio para el transporte del auto mayor es muy caro. Y efectivamente es mucho dinero. Pero cuando uno pone en la balanza que ese subsidio podría significar que esos adultos mayores salgan más de sus casas y saliendo van a ir a talleres, van a hacer voluntariados, van a divertirse, van a pasear y por tanto van a tener una mejor salud, hay una ganancia enorme en términos de país, de una buena salud de esos adultos mayores que van a requerir menos atenciones de médico, menos remedios, menos costo de salud. Entonces, en alguna forma se equipara eso, y entonces puede ser justificable un subsidio de esas características. Pero no solo precio, también tiene que ver con comodidad. Por ejemplo, el transporte público tiene asientos preferentes para los adultos mayores. Muchas veces son escasos, muchas veces no se los ceden. Sí. Nosotros estuvimos observando a muchos adultos mayores durante sus viajes y nos encontramos, por ejemplo, que los buses, a veces el asiento, en vez de ir mirando hacia adelante, el asiento preferente mira hacia atrás. Entonces adultos mayores no lo usan porque dice que se marean o porque no ven venir la parada que les toca, entonces se ponen nerviosos y prefieren ir de pie. Entonces, algo tan sencillo como elegir otro de los asientos o girarlo haría una gran diferencia. Lo mismo ocurre en el metro, en el caso de Santiago, que muchas veces, a veces la gente ni ve que hay un adulto mayor en el carro, va mirando su celular, va leyendo y no cede el asiento, y ese viaje se hace más costoso, más difícil. Cristóbal lo mencionó por ahí con respecto al semáforo, Luis Eduardo.
Ayer yo veía que se implementaba en Concepción un nuevo sistema de semáforo para los despistados, estos que van en el piso. En este sentido, ¿qué podríamos implementar en cuanto a señalética más amigable para nuestros adultos mayores? La verdad esto es común para los adultos mayores, pero también para muchas personas, incluso para los niños y gente con algún tipo de discapacidad. Nuestra señalética, pero también los mecanismos de movilidad peatonal tienen que mejorar. Se ha hecho hartas mejoras respecto, por ejemplo, al tema de discapacidad. Hay muchas veredas y lugares que están siendo transformados, pero tener señales auditivas en los semáforos, tener señales luminosas que permitan prevenir, no solamente ayuda a los adultos mayores, sino que a muchos otros segmentos de la sociedad que no pueden funcionar con los estándares para alguien común, que tiene simplemente todas las habilidades. Y en ese sentido a las ciudades, especialmente a los centros de las ciudades, les queda mucho por avanzar y ahí hay que hacer un gasto público relevante. Oye, pasemos a los desafíos, ¿les parece, Cristóbal? ¿Cuáles son los desafíos en cuanto a políticas públicas en materia de ciudad y personas mayores? ¿Ah? Mira, yo creo que el principal desafío es la mirada que tiene la política pública respecto al adulto mayor. Hasta ahora ha estado muy centrada en cuidar al adulto mayor. Y es cierto que hay una buena parte de los adultos mayores que requiere estar en su casa, requieren que un familiar o un cuidador esté permanentemente presente con ellos, o algunos tienen que ser internados en una residencia. Pero la mayoría de los adultos mayores, más de 2/3, son activos, son autónomos, hacen sus cosas, se mueven. Tienen clubes de adultos mayores, incluso van a bailar. Por supuesto. Y entonces, en ese sentido, la política pública debería incentivar es que se mantengan lo más independientes y autónomos el mayor tiempo posible. Y en ese sentido, las cosas que hemos hablado, transporte o mejorar la calidad de ciudad es muy importante. A propósito de los semáforos que comentábamos, este estudio que dimos a conocer hoy día, Adultos Mayores, un activo para Chile, que hicimos en conjunto con la Asociación de AFP, recogió también experiencias internacionales interesantes. Y hay una, por ejemplo, en Curitiba, en Brasil, que se llama Tarjeta Respeto. Y la tarjeta Respeto se le da a los adultos mayores y permite que cuando se acerquen a un semáforo, ellos acercan esta tarjeta y el semáforo identifica que es un adulto mayor y le da un tiempo extra de cruce. Mira. Es una idea bien sencilla, que está operativa, que está fácil de implementar, y que hace un cambio significativo para poder transitar por la ciudad. De acuerdo a lo que decía Cristóbal, Eduardo, muchos adultos mayores también se movilizan de a pie, ¿no? Es decir, ellos hacen eso. Digamos, si tienen un trayecto desde la casa hasta estos clubes que se han formado donde se juntan y se reúnen, muchos se manejan así, caminan. La gran mayoría se maneja a pie y por eso que no es solamente un tema de la infraestructura para caminar, porque además tiene que ver con salud, como decía Cristóbal, sino con el tipo de barrios que construimos. Uno quisiera no barrios de puros adultos mayores, barrios en que la gente tenga servicios cercanos, salud cercana, comercio cercano y diversidad, convivan con otros grupos sociales, con niños. Lo peor que uno le puede hacer a un adulto mayor es aislarlo en un barrio de otros adultos mayores y sí los servicios necesarios. Entonces, también una buena ciudad es una buena ciudad para todos, pero especialmente para los más débiles cuando uno se acerca a estas edades, especialmente después de los 85 años. En el 2007 se lanzó un proyecto para implementar una red de ciudades globales y amigables con los mayores. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Cómo estamos en Chile? Todavía estamos al debe, cosas. Todavía las ciudades están hechas para el promedio y no para los que más lo necesitan. Ahora, en la publicación que hicieron aparecen casos de países. Tú nombraste a Brasil, yo no lo tenía en mi lista, pero sí tenía a Estados Unidos, a Polonia, por ejemplo, Canadá, Japón. ¿Nos podrías mencionar a algunas para que quienes nos escuchan también las conozcan? Sí, hay experiencias bien interesantes. Bueno, en temas de ciudad yo mencionaba Brasil. Polonia, por ejemplo, hace un ejercicio que lo acabamos de hacer acá en Chile, que es salir a recorrer la ciudad. En este caso lo hacen con adultos mayores, para ver en terreno qué es lo que hay que mejorar. Y una experiencia así se hizo acá en Santiago, a propósito de un nuevo proyecto que se llama Nueva Alameda Providencia, en que se salió con los vecinos, no solo con adultos mayores, se salió con los vecinos a recorrer sectores de la Alameda y ver conjunto con ellos cómo podría mejorarse. Entonces, es bien interesante que los mejoras, los diseños, no lo hacen solo expertos, sino que se hace con los vecinos, y en este caso se hace con los adultos mayores. Y en esa forma los expertos empatizan con la mirada que tiene el adulto mayor y se dan cuenta que a veces es la altura de la acera, el cruce, lo que hay que mejorar, y tal vez no lo que dicen los modelos predictivos. Claro, a mí no me gustan estos instructivos que de repente se reparten y se han hecho en una oficina.
¿ah? Hay que estar ahí en terreno y con las personas que realmente van a usar eso, las veredas, las calles, para decirle, ¿qué le complica a usted aquí? O sea, en el momento. Luis Eduardo, ¿cómo podríamos llegar a crear en conjunto un proyecto de ciudad, digamos, adaptada para el libre desplazamiento? ¿Basta solamente con tener buenos profesionales o falta algo más? No, yo creo que lo que acá es que esto es clave. La esencia de una buena ciudad es que tiene que adaptarse a las necesidades de personas muy diferentes. Y cada barrio es distinto, cada grupo de adultos mayores es distinto, y cada grupo y cada sociedad. Entonces, la clave de un buen diseño, hay normas generales, pero es la participación. O sea, crear espacios para que los adultos mayores y otros grupos también vulnerables puedan participar directamente en el desarrollo de sus barrios, hacerse protagonistas de lo que ocurre en sus barrios, no ser simplemente los que reciben lo que las autoridades deciden. No solamente les va a permitir, como dice Cristóbal, que las ciudades se diseñen a partir de sus necesidades, sino ser un poquito más dueños de sus propios entornos. Y eso los empodera, los valoriza y obviamente los hace sentir más orgullosos. Me encanta el libro Adultos Mayores, un activo para Chile. Fíjate que me gustaría tomar una frase que aparece en el libro para reflexionar. ¿Ah? Dice algo así como, si no me equivoco, la vejez está lejos de ser el término de la vida, es el comienzo de una nueva etapa distinta de las anteriores, pero llena de oportunidades y desafíos. Me encantó. Eso es, ¿no? Así es. ¿Qué opinas tú, Luis Eduardo? Que vamos para allá todos, así que estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, tú eres más joven, pero... Pero es cierto, o sea, la vida es más larga y la vida es más plena. Eso es lo que el desarrollo es lo que nos ha traído. Ahora, me recuerda cuando Luis Eduardo decía que había que mirar no para el ciudadano promedio, sino que mirar un poco para los extremos. Hay un exalcalde colombiano que tiene la idea de que las ciudades deberían ser 880. Y 880 quiere decir para los niñas de 8 años y también para los adultos mayores de 80. Entonces dice, en la medida que tanto un niño de 8 años pueda recorrer la ciudad, yo antiguamente me iba caminando al colegio, hoy día a mi hija no las dejo hacer eso, las voy a dejar yo, y un adulto mayor pueda recorrer la ciudad a sus 80 años, la ciudad va a servir para todos. En la medida que funcione para los 8 años y los 80 años, va a funcionar para todos. Y eso debería ser nuestro ideal. Oye, un agrado tenerlos acá. No, muchas gracias por la invitación. ¿Te quedó algo ahí así como para agregar? Absolutamente, muchas cosas. Hagamos para otra. Fútbol, hagamos un segundo tiempo. Obviamente, para otra. Esta noche 2 invitados de lujo. Cristóbal Tello, subdirector de proyecto del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que nos trajo este estudio recién, como le dije al comienzo, salido del horno. Adultos mayores, un activo para Chile. Buenas noches, Cristóbal. Buenas noches, Julio. Muchas gracias. Y Luis Eduardo Berichani, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y académico de la Universidad Católica. Luis Eduardo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Julio. Esta es Cooperativa. Estos son tus años cuentan. Chile gana al invierno. ¿Cómo? Previniendo, por eso limpie y desinfecte superficies, ventile espacios, enciende estufas en exteriores, evite realizar actividades deportivas al aire libre en días de alerta ambiental, no fume dentro de su hogar, use pañuelos desechables. Más información en minsal.cl y Salud responde al 603 60 77 77. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.